Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Vamos a tomar una lectura bíblica para ver el cuadro completo, ¿verdad?, de lo que es el respeto, la honra de los hijos a los padres, de los padres a los hijos. Y vamos a tomar 4 versículos en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. La epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 6. Ahí en Efesios, capítulo 6. Nos dice la Escritura, comienza el llamado por los hijos. Y dice Efesios 6, 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hasta ahí dejamos la lectura y vamos a orar. Amado Padre que estás en tu trono celestial, gracias te damos, Señor, por esta mañana, por este hermoso privilegio, Señor, de podernos congregar, de poder, Señor, adorar y exaltar tu santo nombre y recibir, Señor, tu palabra, tu consejo, para poder, Señor, ser instruidos, para poder ser corregidos, exhortados, confrontados, Señor, para ser parte de una hermosa familia como es tu iglesia, Señor, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, en el principio podemos ver la historia del primer hombre de la tierra. Y Dios no solamente creó al hombre a su imagen y a su semejanza, sino que también trató de darle mandamientos. Pero no solo le dio mandamientos, sino que también lo estableció. La Biblia dice que Dios creó un huerto y colocó al hombre en él. Y ya establecido, le proveyó una esposa. Y lo maravilloso es que Dios se identificó con él. No describe la historia con un detalle tan amplio, pero se pueden ver las actitudes, las acciones de la descendencia de Adán. Cuando ya había sido castigado el hombre por su pecado, Eva, su mujer, había dado a luz ya a 2 muchachos. Y estos, dice que un día tomaron a bien el honrar a Dios
con dádivas, con regalos. Usted conoce bien la historia de cómo uno de ellos trató de hacer lo mejor porque era para Dios, porque conocían al Padre, porque Adán les había instruido también. Entonces, lastimosamente, ¿verdad? Hoy está de moda una palabra de hogares disfuncionales que no funcionan en la misma, en el mismo objetivo, en la misma ruta, sino que, pues la mayoría de nosotros venimos de hogares donde ha habido violencia, donde han habido vicios, donde han habido de todo, menos la instrucción de la palabra de Dios. Pero por eso tomamos estos versículos donde podemos ver el combo completo, el orden, para que nosotros ahora en Cristo seamos diferentes. Podamos, para los que no son padres, tratar de tomar la palabra de Dios y poderse ejercitar en ella, porque no es que la palabra de Dios sea impositiva, sino que es una regla que tiene que practicarse. En la palabra de Dios podemos ver ejemplos muy bonitos acerca de la paternidad. Este día que se celebra, el Día del Padre, pues algunos podríamos tener recuerdos muy bonitos de nuestros padres, otros quizás no, muchas heridas por la irresponsabilidad del padre, por el desorden del padre, porque pues quizás solamente engendró y nunca se preocupó por aquello, ¿verdad? Por aquel personaje, ¿verdad? Nunca tuvo esa curiosidad, ese anhelo de conocer a aquel que él engendró. Dios no fue así. Dios creó al hombre, pero no lo dejó a la deriva, sino que se dio a conocer, se dio a entender, se identificó con él. Por eso, ¿verdad? Hemos tomado estos versículos, porque sé que pueden haber muchas heridas. Allá por el año de 1979, yo conocí al padre de un sobrino. Desde que murió mi hermana, él se desapareció como que si la tierra se lo tragó. Y llegó, ¿verdad? Yo creo que no llegó por él mismo, sino por la ansiedad, por la necesidad que tenía este sobrino de querer conocer. Siempre está esa curiosidad en el muchacho o en la joven de conocer quién es su padre. Entonces, por eso Dios cuidó estos detalles, para que Adán no extrañara quién lo había creado, cómo había venido a esta tierra. No es como lo pinta la ciencia, de verdad, de una casualidad. Ningún ser humano, nada de lo creado en esta tierra es una casualidad, sino hechos del Dios eterno, del Dios poderoso, del Dios bendito, del Dios perfecto que creó todas las cosas. Muchos padres llegaron jóvenes a conocer el evangelio, pero ignoraron la práctica. Recuerdo cuando un hermano muy contento, hace ya unos 25 años, me testificaba que había comprado una Biblia preciosa, forrada en cuero, y que era una Biblia de estudio, y me habló maravillas de la Biblia. Y yo le dije: magnífico, porque tienes el dinero,
tienes el privilegio de comprarla. Pero más que una Biblia hermosa con el cuero de afuera, es más hermoso lo que hay dentro de ella. Y lo que hay dentro de ella es lo que tenemos que hacer. Y él me dice, ya sé por dónde vas. Ya sé por dónde vas. Yo no sé por qué tienes tanto tiempo para poder extraer y estar en la iglesia cada día de la semana. Porque nos crecimos en una iglesia que el lunes había que estar en la iglesia, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y había una ley que si usted no asistía los días de semana, usted no podía tener privilegio. Entonces había que echarlas todas, ¿verdad? Para tener un privilegio. Hermanos, la Biblia no es para que ella se acomode a nosotros, sino nosotros acomodarnos a ellas. Y aprender de los ejemplos de las buenas paternidades que podemos ver. Por ejemplo, en el libro de Génesis, aparte de la paternidad divina, vemos la paternidad de Abraham, que se le llama el padre de la fe. Y yo puedo decir también, al ver las acciones, al ver el comportamiento de Abraham, no perfecto, porque lo hemos dicho, muchas veces dudó, muchas veces no hizo lo correcto, le falló a Dios, se falló a él mismo, le falló a su esposa. Pero en cuanto al amor, al afecto paternal, como él, sabiendo que Lot estaba como tomando decisiones equivocadas, dice que poco a poco Lot fue poniendo sus tiendas hasta llegar a las ciudades de perdición que eran Sodoma y Gomorra. Y un día vinieron los enemigos y dice que atacaron la ciudad, le tomaron los bienes a estos reyes y ahí se fue en cuenta Lot. Y Dios, hermano, pone en el corazón de Abraham el arriesgar su vida. Dice la Biblia que Abraham armó a sus 300 criados que tenía para ir a perseguir a los que habían capturado a Lot. Y dice que fue y atacó a los enemigos y rescató a Lot. Eso es responsabilidad paternal, que no importa. Por eso, hermano, ningún padre que haya engendrado un hijo tiene que permitir que lo obliguen las leyes a dar para el mantenimiento de aquel niño. No tiene que ser así. Bueno, estamos hablando de la familia cristiana, de los hijos de Dios. Por eso, hermano, es necesario que nosotros entendamos estas porciones, porque vemos a Abraham por el afecto que tenía de su sobrino. Oiga bien, que no era su papá, era su sobrino. Y aún siendo sobrino, arriesgó su vida. Dejó todo a un lado y fue a pelear por su sobrino. Entendemos nosotros que como padres hay momentos que tenemos que dejar cualquier cosa, por muy importante que sea. Y tenemos, hermano, que atrevernos, tenemos que caminar para poder llevar a cabo cualquier hazaña por el ejemplo, por el rescate, por el cuidado de un hijo. El ejemplo más grande en cuanto a paternidad es lo que el Padre Divino envió a su Hijo unigénito, a su Hijo amado, a pagar el precio por el mundo entero, dice la Biblia. No solamente por la nación de Israel, sino por el mundo entero. Y esto, hermano,
es lo que nosotros debemos de entender como hijos de Dios, como iglesia. El ser creyente no es solamente un ir y venir cuando yo quiero. El ser creyente no es leer la Biblia y tratarla de interpretar a mi manera y con lo que yo digo y con lo que yo pienso. Repito, no es la Biblia quien se va a adaptar a nosotros, sino nosotros a lo que nos dice la palabra de Dios. Otro ejemplo de paternidad es el caso de Job. En el capítulo 1 podemos ver del libro de Job cómo se describe la paternidad de este hombre. Cómo él se esmera, cómo él se preocupa en gran manera, no de manera generalizada, sino por cada uno de sus hijos. Dice el versículo 5 del capítulo 1 de Job: y acontecía que habiendo pasado en turno los días de la fiesta, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme el número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. ¿Cómo tenía tiempo Job? Si era un hombre muy ocupado, tenía su hacienda, tenía su ganado, tenía sus cultivos. ¿Y cómo hacía? Es que la responsabilidad no omite. Oiga bien, la responsabilidad no nos ahoga para que no cumplamos lo que tenemos que cumplir. Job, como padre, amaba a sus hijos y no se descuidaba de ellos. Y aún con todo ese afecto, con todo ese cariño, cuando vino la prueba, cuando vino la terrible noticia de sus amados hijos, no se volvió loco. No agarró otro camino, ¿verdad? No se puso a contender contra Dios, no se puso a contradecir, no se puso a murmurar, sino que de manera sencilla podemos ver: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. De esto tenemos que aprender nosotros. Estar entregados en lo que tenemos que estar entregados. Y poder hacer el trabajo que tenemos que hacer, pagando el precio. Los hijos no son hijos solo cuando son menores. Los hijos son hijos aún estando mayores. Por eso el encabezado, hermano, de estos versículos que leímos, y yo quizás a mi manera de pensar, en el versículo 4 quizás hubiera estado en el 1, a mi manera de pensar, ¿verdad? Porque quizás digo yo, así tuvo que haber sido el orden. Pero Dios es perfecto y Él no se equivoca. Él no cambia ni tiene sombra de variación. Y Dios, con el poder y la gracia de su Santo Espíritu, inspiró a Pablo para que escribiera esta carta. Y dice: hijos, obedeced, oiga, en el Señor. Obedeced en el Señor. Esto es para la iglesia, esto es para los hijos de Dios. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque es lo justo. Dentro de el evangelio, nuestro corazón, por diversidad de cosas, por todo lo que hayamos sentido, hayamos sufrido, los conceptos erróneos que hayamos visto en nuestros padres, ahora que estamos en el Señor, dice que tenemos que obedecer, porque es lo justo. O sea que ya en el Señor
Un hijo no puede decir, no, es que ese viejo que me engendró, que decir cualquier cosa. Yo recuerdo cuando murió el papá de mi papá. Llegó un señor en su caballo y preguntó por mi papá. Y le dije yo, sí, aquí vive. Es que traigo una noticia que ha muerto don fulano de tal. Y la noticia no era para mí, el mensaje no era para mí. Pero como uno lo que oye se va enfermando, ¿verdad? Lo que la gente dice lo va dañando a uno. Entonces, yo salí con una respuesta donde no se me olvida que el día que se murió mi abuelo, ese día me dieron una buena penqueada. Porque ¿sabe qué dije yo? Ah, se murió, entierren ese perro. Y era un niño. Venga, me dijo mi papá, hínquese. Primero me metió 3 riendazos. Y mi papá casi nunca decía por qué lo castigaba a uno. Solo le daba a uno y ya. Y si llora le meto otro, decía. Así que uno ahí. Pero ese día me dijo, ese perro me engendró a mí. Y porque ese señor me engendró a mí, yo lo engendré a usted. Y eso me quedó a mí. Hasta el día de hoy me acuerdo. Ya pasaron 50 años. Y yo me acuerdo. Entonces, este señor tuvo muchos bienes y heredó a todos sus hijos. A mi papá le dieron la noticia que le habían heredado una parte de terreno, pero resulta que los hijos cercanos a este señor lo habían endeudado con el banco y la propiedad había que pagar más en el banco por lo que valía. Y a mi papá no le dieron nada. Hermano, yo creo que el humano, ¿verdad?, tiene razones para resentirse debido a los hogares disfuncionales, las malas decisiones de los padres. Porque han habido hombres muy respetuosos, muy responsables, pero hay otros, como decía una señora de por allá de San Gamandapio, donde yo nací, o sea que yo vengo del pueblo de Jaimito el Cartero. Esos señores hicieron malas cosas. Y ese resentimiento que ha habido, hermano, debido a esas malas decisiones, a esos crisis que ha tenido muchos hijos, ha sido como algo que se va siguiendo, como un patrón. Pero en Cristo se tiene que romper todos esos patrones, porque no podemos pagarle a nuestros hijos con la misma moneda. La escuela en el Evangelio es obedecer en el Señor. Oiga bien, obedecer en el Señor a nuestros padres, no por lo que ellos han sido, no por sus groserías, no por sus injusticias, sino porque estamos en el Señor. Y en el Señor se nos dice, hermano, que debemos de amar a nuestros enemigos. Así dice la Biblia, ¿verdad? O sea que si en el Evangelio y en la iglesia, en la congregación donde estamos, tenemos enemigos, ¿qué otra pues? ¿Verdad? Aunque sea que usted cuando va a abrazar y le va a dar un beso de amor, de cariño a alguien, le quiere dar una mordida, tenga cuidado. Es una ley de Dios. Y cuando, hermano, entramos en eso, yo sé que es difícil, porque hay padres que, no hombre, si merecen no el paredón, sino la horca. Y
balazos y pedradas porque se han pasado de la raya. Se han pasado. Siempre, mire, y muchos dicen que han llegado a conocer el evangelio, pero la crueldad, la manera de ser nunca desapareció de ellos. Siguen igual. Pero esa es una cuenta de ellos. Esa es una cuenta de ellos. Ahora yo como hijo, ¿verdad? Tengo que honrarlo. No quiere decir que lo voy a sacar en carroza. Y como le entregaron un certificado a un padre ejemplar y hablando un montón de maravillas con el último hijo, pero había tenido quizás una docena de hijos por afuera que nunca se interesó si comían o se vestían o cómo se llamaban. Entonces los que estaban cerca de él le dijeron: hey, yo que vos no agarrara eso. No agarrara eso. Pero la sociedad se equivoca. ¿No ve que entrando a la presidencia el señor Obama le dieron el premio Nobel de la Paz? Y toda la gente decía: ¿y este qué ha hecho? Si esas son cuestiones políticas, se merezca o no se merezca el hombre ante los ojos de los hombres. Pero nosotros, hermano, estamos ante el ojo de Dios. Y la Biblia nos manda a honrar a esa persona, a ese Señor que nos engendró y al menos no niega. ¿Verdad? Porque hay unos que hasta niegan. Y las suegras, ¿verdad? A veces dicen: bueno, si es hijo de mi hija estoy seguro, pero que sea tuyo, quién sabe. Las viejas poniendo ahí, ¿verdad? Su veneno. Por eso es que esos coritos de la doña Paquita, ¿verdad? La del barrio, son terribles en contra de los hombres. El hermano Chuy Olivares, un gran pastor, dice: yo no sé qué le pasó a la hermana Paquita, dice. Quizás todo le salió mal, dice él. Y así se llama el mensaje: ¿qué le pasó a Paquita? Hermano, hace algunos días se predicó un mensaje de una madre ejemplar, de una madre que aún muertos sus hijos, no permitió que fueran pisoteados sus cuerpos. Ahora, el carácter del padre como que es más fuerte, como que es más simple. Pero creo que eso es del padre común. Pero del padre ejemplar, como lo vemos en la Biblia, que a un viejo Jacob se apoyó en su bastón y empezó a llamar a uno por uno. Y sobre cada uno oró y les declaró cómo iba a ser cada una de las tribus. Me gusta eso a mí. Hermanos, si usted cree que ya terminó la paternidad y ya es abuelo, ahora es cuando mejor podemos tratar y llevarnos con nuestros hijos. Sí, Señor, dele la gloria a Dios. Aleluya. No que vamos a ser alcahuetos como abuelos, que cada vez que van a corregir al nieto, allá vamos a ir de metiches. Respete la primera autoridad, por favor. Es cierto, como abuelo, como que a uno, ¿verdad? Esto es injusto. No sean así. Usted, abuelo, cállese. No se meta. Porque si usted se mete, ese niño se va a crecer malcriado. Y ya después va a decir: ¿y para qué tienen este viejo aquí que ya hiede? Porque ya viejo dicen que a uno no le gusta ni bañarse.
Amados, la orden es: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Desde los 15 años yo estoy fuera del hogar de papá y mamá. No olvido la primera Navidad que yo pasé fuera de la casa. Fue una Navidad muy triste. Estaba en la Fuerza Aérea. Bien me acuerdo. Estaba vestido de recluta y eran las 12 de la noche y yo estaba llorando, extrañando mis panes con pollo que hacía mi Santa Madre. Y el hogar, cuando ha habido cariño, cuando el nido ha sido sano, se extraña. Alguien nos dio un consejo hace unos 8 o 7 años. Ahora que sus hijos han salido a la universidad, nunca olviden, dijo, tener limpio el nido. Ser atentos con esos pajarillos, y esto le estoy diciendo a los padres que tienen hijos pequeños. Atentos con esa golondrina que ha volado, para que cuando venga de visita, halle su nido agradable y añore estar en la casa de papá y de mamá. Yo recuerdo unas expresiones de nuestros hijos. Y Abner decía: desde que salgo rumbo a casa, siento el olor a sopa de mi mamá. Imagínense, a 300 millas de aquí. Siento el olor que mi mamá está preparando esa sopa. Pero hay padres que cuando el hijo es mayor, como que se sacuden, como que dicen: la responsabilidad ya terminó, y cuando esté viejo, ¿de quién va a necesitar usted, Señor? No, si hay que seguir trabajando. Porque si aún nuestros padres, ¿verdad?, no supieron dar la medida, nosotros hemos tratado de ser hijos para bendición de nuestros padres. La bendición, la recompensa, no me está diciendo la Biblia que va a venir de mi papá ni de mi mamá, sino que me está diciendo que es el primer mandamiento con promesa. Quien lo está prometiendo es el Señor. Quien está hablando es Dios. Él es el que me va a pagar. Él es. Pero ¿cuántos padres dicen: mi hijo es evangélico y hoy es peor que antes? Esto no tiene nada que ver con la religión, hermano. El que tengamos que honrar a nuestros padres. Esto es un mandamiento de Dios. Y el versículo 3 dice: para que te vaya bien. Todo el mundo quiere que nos vaya bien en todo. Que nos vaya bien en todo. Siempre queremos, hermano, que los demás nos vean con pleitesía, que nos vean con admiración. Pero a veces nosotros, como no hemos honrado a quien tenemos que honrar primero, queremos que el mundo nos honre. Y dice la Escritura que si obedecemos lo primero, dice que nos va a ir bien y que tengamos larga vida sobre la tierra. Y si alguien dice: no, hermano, mire, usted está amargado. Es que viera que usted no ha entendido el mensaje de Dios. ¿Cómo es que no va a ser bonita la vida? La vida es maravillosa.
El Señor Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es la vida en Cristo. Esa es la bendición en Cristo. El domingo nos dijo una hermana que nos entregaba un sobre para que se lo diéramos a mi papá. Y ella nos dijo todo exactamente cómo iban a pasar las cosas. Le dijimos: papá, ¿se acuerda de tal familia? Sí, ¿cómo no me voy a acordar? Mire, ellos le mandaron este sobre. Y agarra a mi papá el sobre y saca el dinero y me dice: qué lindo es Dios. Imagínate la edad que tengo, todo viejo, todo enfermo, que esta gente se acuerda de mí. Y dice a contarlo. ¿Y cuánto le salió? Yo no sé, me dice, un gran poco de dinero eso. Me dice. Contento. Y le dice mi hermana: ¿se lo guardo, papá? No, le digo. Y le dice: que se lo guarde, Gloria. No, si a mí me lo han mandado y esto es mío. Y me vuelve a decir: qué lindo es Dios. A un viejo, me dice, hace que la gente se acuerde de mí. Hermanos, en esta vida tenemos una etapa de siembra y de cosecha. Mi papá fue alcohólico. Mi papá jugaba a los dados. Y un día dijo: no vuelvo a tomar, no vuelvo a fumar, no vuelvo a tocar dados para no darle mal ejemplo a mis hijos. Y el viejo lo cumplió. Lo cumplió. Y con todas sus imperfecciones, sin tener letras, él y mi mamá trataron de mantener el rebaño. Tanto así, en el año 2005 tratamos de reunirnos todos en Sacramento, California. Y mis hermanos planearon un sábado estar en un lago que se llama Lago Comanche, cerca de Sacramento. Y él, en la entrada del parque, dijo: juntos venimos, juntos nos vamos. Al lado de mi mamá. Cálmate, viejo, le dice mi mamá. Ya no manda voz. Ya vamos a ver, le dijo. Y todo estuvo bien bonito. Como a las 2 de la tarde, unos nietos y bisnietos agarraron camino. Y él se para y le dice: oyeron el silbido. Y un guardia del parque estaba ahí y les hace con el sombrero. Se regresaron. Que no les dije que juntos veníamos y juntos nos vamos, le dije. Ellos trataron de mantener eso. Era una mesa donde habían 13 sillas, 11 sillas para los hijos, una para papá y la otra para mamá, y en medio una vara como de unos 2 metros. Usted tenía que levantar la mano si quería tortilla. Levantaba su mano: ¿qué quiere? Y decía la parte de tortilla que usted tenía que comer, quería comerse. Y levantaba la mano y decía la porción de fresco que quería. Ahí estaba todo en la mesa. Podía haber separado y agarrado, pero no.
es que si usted pedía una tortilla y no se la comía, después le metían 4 y se las tenía que comer. Esa era la disciplina. Ese era el orden. Porque a eso vamos a entrar. Dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Es bien fácil provocarlos a ira cuando el muchacho anda acelerado y nosotros no captamos la atención de él. Por eso, en esta congregación evitamos la gritería sin la base de la palabra de Dios. No vamos a caer en el desorden no. Lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo. Predicamos la palabra para ser instruidos, para ser formados, para ser confrontados. Y si aquel que no quiere se va bien informado. Bien informado. Entonces, hermanos, dice que tenemos que tener ese cuidado de no actuar conforme la condición del muchacho. No lo vamos a componer a leñazo tras leñazo. Algunos dicen, en este país no se puede. ¿Cómo no, Señor? Se puede. Claro que no lo va a reventar a leñazos. No le va a quemar las manos. No le va a quemar el pelo como hemos visto en otras culturas, ¿verdad? O de allá donde venimos. Sino que tienen que haber razones. Hijo, estamos en el Señor. Esto y esto y esto ha sido su error. Y me estoy acordando de algo con Abner que le ponían las tareas, el muchacho hacía las tareas, pero había cometido el error de no entregar las tareas. Y la mamá trabajando con él y nos llama, ¿y qué pasó? No, es que se me ha olvidado, pero ahí las tengo todas. Sí, pero la cosa no es así. Mire lo que dice la palabra de Dios. Le leí varios versículos. Y ahora vamos a orar. Bien contento él orando. Y ahora le dije yo, le voy a hincar y le voy a meter 2 riendazos. Y la oración me dijo. No, si la oración ya se hizo, pero para que no se le olvide. Mire, los hijos son súper inteligentes. Son listos. 2 de mis sobrinos le metieron la tijera a la lora del vecino. Le volaron las alas y le volaron la cola y ahí estaba la pobre lora, como que le habían echado pato bravo. Mi hermano pagó por la enfermedad que podía sufrir la lora. Y mientras él estaba pidiéndole perdón a la vecina, los 2 muchachos, el rey ya viene. Sí, le dijo, el rey ya viene, pero para mientras viene. Y se fue al otro cuarto, allá estaba el otro, amémonos de corazón. Sí, le dijo, yo lo amo, pero yo no lo he dejado para que le destruya la lora a la vecina. A darle también. No vamos a cometer groserías. Pero no vamos a dejar de aplicar la disciplina. La disciplina no es solamente el garroteo, sino es formación. Dice el primer libro de Reyes en el capítulo 2, cuando David estaba ya en los últimos días de su vida, llamó a su hijo Salomón y le aconsejó diciéndole, guarda los mandamientos que te he enseñado. Pon en práctica la palabra en la que te he instruido.
pero le dice una palabrita ahí que me gusta. Y le dice, sé hombre. Hermano, el carácter del varón a veces puede ser más fuerte que el de la hembra, pero a veces puede ser lo contrario. A veces la hembra tiene actitudes, ¿verdad? Como decíamos nosotros allá en estudiando yo en la Universidad de Bulgaria, donde me crecí. Tienen carácter zamarro las hembras. Zamarro. Si no entiende esa palabra, como quien dice, berrincheras. Terrible. El consejo nunca se tiene que dejar de dar. Y poderle decir con esos berrinches, te va a ir mal. Te va a ir mal. Muchacho, con ese carácter de flojera, no vas a ver la tuya. No la vas a ver. Porque la vida no es juego. Yo le dije a un hermano, mira, no tenés 20, no tenés 30. Me duele decirte que en la frontera de los 40 se te fue la vida, papá. Se te fue la vida. Porque a veces, hermano, queremos andar lo mismo. Hay gente que cree que por pintarse el pelo ya se va a teñir, ya no se le van a ver las canas. Si a los días anda como que se le ha caído agua llovida. Eso no arregla nada. No, Señor, eso no arregla nada. Y como padres, no llenamos la cuota. Y después, ya mayores, andan culpando a todo el mundo. Usted va al asilo Sara. Cuánto lamento de esas personas. Cuánto dolor y duele. Hace algunos días nosotros enviamos una cuota de productos lácteos al asilo de los señores. Se pasearon en su propia vida. Hermanos, en Cristo Jesús, la Biblia nos da promesas. Y por eso dice que tengamos cuidado para saber orientar a nuestros hijos. Con el cuidado de no provocarlos a ira, sino que debemos de criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay cuadros en la palabra de Dios de buenos padres. Y hay cuadros donde el padre no tomó en cuenta instruir a los hijos. Y habiendo tenido el privilegio de ser sacerdotes como Elí, la Biblia dice, y Elí no amonestó a sus hijos como tenía que hacerlo. No podemos, hermano, evitar la responsabilidad. Si nuestros hijos están sobre el cuidado, están en sujeción, ¿por qué venimos solos a la iglesia y ellos se quedan en la casa? ¿Por qué? Pero ¿y cómo los traigo si viera cómo son? Es que usted tuvo la culpa cuando tuvo que haberlo hecho, no lo hizo. No, pero yo no tengo necesidad. No estamos hablando de necesidades, sino de responsabilidades. De responsabilidad. Cada hogar, cada padre con la madre, debe de haber un tiempo en el hogar para leer la Biblia. Aunque sean minutos de oración, minutos, hay que hacerlo. Porque cuando ya no estén con nosotros, ellos se van a acordar. Ellos van a llevar en su mente y en su corazón estos hábitos. Pero qué terrible cómo es la sociedad de hoy. Todavía cuando mi papá estaba un poco lúcido hace unos 6 meses, le digo, papá, y hoy con esta tecnología, le digo yo, de los teléfonos que la gente, sí, eso veo, me dijo. ¿Y qué haría usted, papá? Quebrarlo, me dijo.
Quebrárselos, me dijo. Pero ahora en el carro van 4 o 5, cada hijo va en su teléfono, la mujer va en su teléfono. Y el otro ahí, como que sopilote. Terrible, ¿no? Están en la mesa y están con el teléfono. Y esos hábitos ultra dañinos los quieren traer a la iglesia. Por eso les digo, amada iglesia cristiana Canaán, si no vamos a crecer, porque una visita viene. Yo he visto varios teléfonos ahí en el lobby cargando, y yo le digo a los servidores, quiten esa tontera de ahí, enróllenlo y pónganlo a un lado. Aquí no vendemos corriente ni regalamos corriente para que la gente venga a cargar sus tonteras. Cárguelo en su casa. Pero es que estoy esperando una llamada. Espérela afuera, hombre. Si usted vino para que Dios le hablara, Dios le va a hablar. Pero si está esperando una llamada de otro, espérela afuera. La iglesia no es un parque de entretener ni de querer. Mire, está bien, ¿verdad? Dale la mano, dale un abrazo, bienvenido y todo, ¿verdad? Me estaba diciendo un hermano, fíjese que allá en una iglesia me dice, a los que llegan por primera vez los pasan a un lugar especial y les dan café y pan y viera qué bien se sienten. Y yo le digo, a la hora del culto dan café con pan. Sí, me dice, no están en nada. Le digo. Si usted para venir al culto viene bien comido. Si no, mire la pancita que tiene. Ahora, tenemos excepciones. Tenemos excepciones cuando vienen a la escuela de líderes, vienen de su trabajo. Allá tenemos la olla, ahí está la hermana Samantha y la hermana Jenny, ¿verdad? Con el pan. Si viene pasar, vaya a comer, hermano. Ahí. O sea, atendemos a la gente. Les servimos a los hermanos. Están en el parqueo ahí, venga hermano, mire, aquí hay esto, aquí hay otro. Pero ya llegará a los extremos. Y si más si viene con el apogeo, si es salvadoreño, ¿verdad? Dundo y atarantado, y nosotros atarantándolo más. No es así. Ahora, amados, viendo lo que nos dice la palabra, que debemos de tener ese cuidado de poder criar los hijos en disciplina y amonestación del Señor, hagamos el trabajo. Ese es el reto, ese es el llamado. Hacer el trabajo que tenemos que hacer. Si ellos el día de mañana se desenfrenan y que aquí, esa ya es responsabilidad de ellos. Es decisión de ellos. Por eso tratamos de cubrir en los programas. Quiero felicitar a los padres de sus niños que se graduaron el jueves en Oanza. Y los estuvimos viendo nosotros en el internet. Y niños, hermano, a temprana edad leyendo la Biblia. A temprana edad. Memorizando. Y diciendo porciones bíblicas. Que a esa edad yo lo que sabía es la sota de basto y el rey de no sé qué, y solo tonteras. Pero qué bien que nuestros niños graduándose, eso es maravilloso. Ese es un trabajo que al maestro, hermano, le hace gozarse, les hace alegrarse. Ayer estuvimos visitando los jóvenes del campamento. Qué bendición de ver los grupos con sus mentores, alegres, disfrutando y aprendiendo de la palabra de Dios. Sabe que aunque no somos una congregación tan grande, tenemos grupos numerosos en los campamentos, en la escuela bíblica de verano y en los campamentos de líderes, donde, hermano, vamos avanzando. Que no es como pensamos, ¿verdad?
según mi calendario para el 2018 íbamos a tener 300 líderes. Tenemos la mitad. Pero así vamos. Así vamos. Y tratando de agarrar la formación. Otros se nos han salido del Guacal, ¿verdad? Y se han ido con llamamiento propio, tratando de hacer la obra de Dios. Hermano, nosotros no perdimos nuestro tiempo. Fueron instruidos. La paternidad congregacional la demuestran con amor, con cariño, con esmero los coordinadores de zona, los supervisores de sector. Que aunque su servidor no tenga el tiempo, ¿verdad?, el espacio para cubrir otras necesidades, pero ahí están los líderes. Me acaba de dar gracias una hermana, ¿verdad?, porque aunque yo no estuve, pero muchos miembros fueron a la velación de los restos de su padre y al entierro, y eso a mí me alegra mucho, me conforta, porque como miembros, hermano, estamos trabajando en dar la medida de la paternidad, y una paternidad responsable, una paternidad que trata de agradar a Dios. Alabanzas al Dios Todopoderoso. Si no hemos estado haciendo el trabajo bien, tenemos que empezar. Hay que empezar. Nunca es tarde. No digamos hasta cuando ya creamos que nos vamos a morir, quiero que pongan esto y esto y esto en mi lápida. ¿Ya para qué? Hagámoslo hoy. Si usted es padre, comencemos reconociendo nuestros propios errores. Pidamos perdón. Volvamos. Si el trabajo no lo hicimos bien con nuestros hijos, hagámoslo con los nietos. Hagámoslo. Enseñémosle. En los 2 nietos que Dios nos ha dado, a veces ellos están precisos para comer. El más pequeño, ¿verdad?, es el más bueno para la comida. Y a veces él está con la cuchara en esta mano y la mano así. Amén. Rápido. Hagamos el trabajo bien, porque hay un premio. Hay un premio de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Hay un premio, hay un galardón, hay promesas para su pueblo. Y nosotros cantamos que somos el pueblo de Dios. Si hay algo que tu padre no hizo, olvídalo. Las cosas viejas pasaron. Vamos a orar. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.